Hola compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Dani Pérez de Objetivo Analista y te traigo en este vídeo un contenido súper interesante para los amantes de los análisis de datos en el fútbol. Sigo hablando con la gente, sigo hablando con muchos profesionales del fútbol, de todos los sectores, de todos los roles y seguimos cometiendo el mismo error y nos pensamos que el análisis de datos es algo exclusivo de los científicos de datos, exclusivo de los informáticos, exclusivo de los desarrolladores, de los programadores y la verdad es que no es así. A día de hoy el análisis de datos es cada vez mucho más sencillo y adaptado para todos los profesionales del fútbol, seas entrenador, seas analista, seas preparador físico, readaptador e incluso periodista, profesiones externas, sea cual sea tu rol dentro del mundo del fútbol, usas datos. Y hay muchos casos de uso dentro del fútbol en los cuales puedes aplicar tus datos al lugar donde estés trabajando y al rol que estés desempeñando. Y en este vídeo te quiero mostrar casos de uso que hemos preparado yo y Luis Mosquera, nuestro profesor de Power BI 360 aplicado al fútbol, donde te vamos a mostrar cómo puedes utilizar datos para cargarlos en Power BI y para generar diferentes situaciones de fútbol que se apliquen a tu contexto en concreto. Antes de ver el vídeo, te recuerdo que tenemos diferentes talleres, diferentes prácticas de Power BI. Te voy a dejar un link aquí abajo con un taller en directo que vamos a hacer sobre cómo cargar datos de videoanálisis de fútbol en la herramienta de Power BI, que es la herramienta que utilizamos para analizar. Es un taller en directo, lo tienes aquí, te puedes apuntar antes de ver el vídeo, vas a disfrutar un montón, vas a aprender un montón de cosas. Está enfocado en uno de los casos de uso que tenemos y nada, apúntate antes de ver el vídeo que te va a servir de mucho. En el taller online lo que vamos a hacer es coger datos que se generan con herramientas de videoanálisis estilo Nagsport, que muchas veces los analistas los usamos, y los vamos a intentar extraer y cargar en Power BI. Normalmente cuando usamos estas herramientas de videoanálisis se queda siempre en el olvido, no se utiliza para nada, lo perdemos, solo nos quedamos con los clips. Pero ahí hay unos datos que estamos generando que nos pueden servir, así que en el taller lo vamos a ver. Independientemente de que usemos herramientas de videoanálisis, es un taller súper interesante para todo aquel que tiene datos y los quiera cargar en Power BI, que no sepa cómo hacerlo, pero que quiera aprender esta herramienta sencilla al alcance de todo el mundo, pues para poder hacer nuestro perfil profesional mucho más atractivo. Así que no pierdas la oportunidad de apuntarte, pincha y a continuación empezamos con el vídeo. Prácticamente todos los roles dentro del mundo del fútbol tienen alguna conexión con los datos, pero es verdad que en el perfil de analista sí que vamos a tener un uso especialmente importante de los datos y Power BI nos va a dar un montón de opciones para visualizar la información, tanto a un nivel más numérico como a un nivel más visual, así que en Power BI podemos hacer una combinación de las dos cosas, como en el ejemplo que estáis viendo, donde estamos utilizando datos gratuitos de StatsBomb del Mundial 2018. StatsBomb es un proveedor de datos muy conocido y en el curso de Power BI enseñamos a cargar estos datos y hacer visualizaciones como las que estáis viendo aquí. En este ejemplo concreto lo que tenemos son para cada equipo que participó en el Mundial las zonas del campo en las que tuvieron un mayor porcentaje de acciones. De hecho es una combinación, como decía antes, entre la parte más numérica, donde podemos ver los porcentajes directamente del número de acciones para cada zona, también resaltado con un color, con una escala de color para que visualmente sea fácil de interpretar y se pueda interpretar de manera rápida y sencilla. Otra visualización muy habitual es la de las alturas de la presión. Con este gráfico podemos interpretar y analizar cuáles son las alturas de la presión para cada selección en cada zona del campo. Y como hacíamos antes, podemos incluso, pulsando este botón, analizar el comportamiento y la presión, la altura de la presión de los rivales cuando se enfrentan a cada equipo. También podemos estudiar eventos concretos, como en este caso, por ejemplo, con los pases, donde podemos ver la posición media de cada jugador para este tipo de evento. Podemos fijarnos en la altura de los laterales, desde donde realizan los pases y donde los reciben. Podemos ver las combinaciones más habituales, representadas de diferentes formas, con una matriz de pases, como estábamos haciendo antes, y también utilizando escalas de color. Podemos incluso filtrar en tiempo real la información. Podemos utilizar también este tipo de visualización para ver cuáles son las combinaciones más comunes dentro del equipo.
E incluso podemos crear visualizaciones más avanzadas, como esta que veis aquí, utilizando la integración de Python. Esto también es algo que aprendemos a hacer en el curso, y podemos, por ejemplo, filtrar todos los pases de un jugador en concreto y en tiempo real ir observando cómo se relacionan con el resto de compañeros de su equipo. Y también lo que podemos hacer es representar los eventos individualmente sobre el campo, ver las trayectorias, los pases aceptados, los pases fallados y, por ejemplo, como decía antes, utilizar contextos en tiempo real para, por ejemplo, mostrar pases que sean progresivos únicamente, o podríamos estudiar contextos en los que el equipo va perdiendo, empatando o ganando para ver cómo se comporta y cuáles son los patrones de juego dentro de cada equipo. Por supuesto, en el rol de analista también es fundamental saber trabajar con herramientas de videoanálisis y etiquetado de acciones, así que lo que podéis hacer es exportar vuestras plantillas para poder trabajar directamente con esos datos en Power BI. Esto es fundamental especialmente cuando no tenéis acceso a proveedores de datos, y podéis hacerlo tanto con esas herramientas de videoanálisis como con otras herramientas como FC Python, que de manera gratuita te permite etiquetar acciones en tiempo real y poder exportar toda esa información para poder trabajar en Power BI. Otro de los roles donde Power BI es fundamental en el día a día para ahorrar tiempo y recursos es el de scouter o ojeador, en el que especialmente en procesos de scouting donde tenemos una cantidad muy grande de jugadores, como en este caso, que tenemos más de 8.000, en este caso estamos utilizando datos del FIFA y este es el ejemplo que utilizamos en el curso para aprender a realizar esos procesos de scouting, porque estos datos tienen muchas variables que podemos utilizar en el proceso, pero se podría hacer por supuesto con datos de proveedores de datos, que es como se suele hacer realmente, e incluso en contextos de fútbol base, por ejemplo, aunque la información es mucho más reducida, también se puede replicar algún proceso similar. Y la idea principal de todo esto es, como decía, hacer ese filtrado o ese cribado inicial y pasar de un número tan grande de jugadores a un listado realista donde realmente podamos ir a ver al jugador al campo y terminar de tomar esa decisión. Podemos basarnos en un montón de criterios, por ejemplo, criterios económicos como el sueldo semanal, el valor de mercado, por supuesto dependiendo de si tenemos esa información o no, o de criterios deportivos, como ya os digo, en el FIFA hay muchos, como la finalización, el regate, la resistencia, la visión de juego, y podemos pasar de ese listado inicial donde realmente no tenemos capacidad para ir a ver a todos, a un listado en el que, cumpliendo ciertos criterios que el club nos imponga, por ejemplo, o adaptándonos bien a las necesidades de nuestro propio equipo, pasar a un listado mucho más reducido y ahora sí, en este listado de 6 jugadores, por ejemplo, hacer un estudio mucho más personalizado, hacer un seguimiento del jugador, ir a verlo y pues tomar esa decisión en base a esto. Además, una de las cosas que nos permite Power BI y que es fundamental a la hora de hacer un proceso de scouting es crear alertas, como por ejemplo veis aquí, en el fin de contrato tenemos una serie de iconos donde tenemos una alerta, en este caso en base a el fin de contrato del jugador. Si el jugador queda libre, pues esto es una señal de que quizá podemos aproximarnos al jugador, pero podríamos utilizar otros criterios como pues, el presupuesto que tengamos, si hay un jugador que baja de precio, si hay una buena actuación por parte de un jugador, que también nos salte algún tipo de alerta para poder filtrar esos jugadores que tienen una buena racha y poder ir a verlos, o por ejemplo también criterios de edad, criterios de ligas, todo tipo de criterios que podríamos utilizar para crear nuestras propias alertas y tener monitorizados a los jugadores para poder hacer ese seguimiento más personalizado. El tercer rol que vamos a ver en este vídeo es el de entrenador y cómo un entrenador puede utilizar Power BI también en su día a día. Como entrenador es fundamental conocer bien a tu equipo, llevar un seguimiento de los jugadores. En este caso estamos utilizando datos de fútbol profesional, como veis, pero tenemos un montón de alumnos que utilizan esta misma plantilla a nivel de fútbol base. Porque si os fijáis, la tabla que estamos utilizando es una tabla súper sencilla donde tenemos los jugadores con su posición, el equipo al que pertenecen, los partidos que han jugado, si han sido titulares o no, el número de minutos, goles, asistencias, tarjetas amarillas y tarjetas rojas. Luego es verdad que tenemos los expected goals o goles esperados, pero podríamos utilizar directamente la métrica de goles a favor y en contra, por ejemplo, con el jugador sobre el campo, y a partir de ahí podemos crear esta plantilla, que ya os digo que muchos alumnos del curso lo hacen con datos de su equipo propio en fútbol base, y pues como veis tenemos ese seguimiento de todos los jugadores. Simplemente habría que ir actualizando esa tabla jornada a jornada de manera sencilla y podemos ver todo este resumen, jugadores con más minutos, los minutos por partido, titularidades, cuáles son los goles, los jugadores con más goles y asistencias,
cómo está el equipo en la clasificación, cuál es esa evolución de goles a favor y en contra a lo largo de las jornadas, también los promedios de goles a favor y en contra, el ranking, cómo se sitúa el equipo en cuanto a goles a favor dentro de su liga. En este caso la Real Sociedad, por ejemplo, pues era la quinta en goles a favor, 16ª en goles en contra, y tenemos todo ese resumen del equipo que además, si tenemos la información de los rivales, pues podríamos directamente ir filtrando en tiempo real y observar la información de cualquier equipo. Otra cosa fundamental en el día a día de los entrenadores es llevar una buena planificación, tener sesiones organizadas, saber los objetivos que queréis marcar en cada punto y en cada día. Y este es un ejemplo también que utilizan los alumnos para organizar sus sesiones de entrenamiento, donde tienen una base de datos sencilla creada en Excel simplemente, donde tienen todos los ejercicios. Si nos ponemos sobre ellos podemos ver cómo se nos muestra toda la información, cuál es el desarrollo de la actividad, qué variantes tiene, en qué espacio y tiempo necesitamos hacer esa actividad, cuál es el objetivo principal. Entonces, si nosotros vamos marcando aquí el ejercicio que queremos hacer en la sesión, podemos marcar hasta 8. Después, en la plantilla que tenemos, se nos va a mostrar todos esos ejercicios, y lo más interesante de esto es que tenemos aquí toda nuestra sesión planificada, y ahora lo que vamos a poder hacer directamente es exportar desde aquí, desde Power BI, vamos a poder exportar a PDF, y en un momento tenemos nuestra plantilla que podemos directamente guardarnos en la tablet, en el móvil o incluso imprimirla para llevar a la sesión y poder tener una sesión bien organizada y planificada. Con el uso cada vez más extendido de los dispositivos de GPS, otro de los usos imprescindibles de Power BI es en el día a día de los preparadores físicos, que, bueno, en el curso concretamente tenemos un montón de preparadores físicos que lo utilizan en su día a día para el seguimiento de la intensidad de las sesiones, el volumen de carga, para la creación de métricas propias también, para generar alertas, para identificar dónde puede haber ciertos riesgos de lesión, por ejemplo, para llevar sobre todo un seguimiento de esa carga a lo largo de las sesiones y los microciclos. En este caso, pues aquí tenéis un ejemplo de resumen de un microciclo concreto, podríamos aplicarlo simplemente a una sesión en concreto, para que veáis cómo se van actualizando los números en tiempo real dinámicamente. Tenemos aquí una serie de métricas que por supuesto son siempre modificables, y cada preparador físico puede tener las suyas, y como he dicho antes, incluso crear métricas propias. Tenemos esa escala de color para identificar rápidamente los jugadores con mayor carga. Podemos, por ejemplo, ver también comparativas con respecto del promedio en competición. En este caso tenemos aquí un selector de métricas, podríamos seleccionar otras, y aquí lo que estamos viendo es el porcentaje de carga carga física del jugador con respecto del promedio que hacemos en los partidos. Utilizamos los partidos como referencia y tenemos ese porcentaje para ver un poco cuál ha sido esa carga, en este caso dentro de un microciclo para cada sesión, y tratar de identificar dónde ha podido haber mayor riesgo o si es realmente lo que queríamos hacer y lo que teníamos planificado, para hacer un poco esa monitorización y ese seguimiento de nuestras sesiones. Podemos ver también, por ejemplo, gráficos de dispersión donde comparamos métricas como la carga objetiva, que es la que estábamos mirando antes, como con la carga subjetiva, a ver de qué manera eso se está relacionando, si encaja un poco la percepción de los jugadores con la carga real que estamos haciendo. Podemos analizar incluso utilizando el Z-Score para ver un poco cómo se distribuye esa carga también, y si se aleja de la media del equipo, por arriba o por abajo, para ver dónde tenemos que ir adaptando las sesiones, y si es también un poco lo que esperábamos. También podemos ver esas métricas de alta intensidad, los esfuerzos explosivos. Por ejemplo, aquí estamos viendo cada color es una posición dentro del equipo, y podemos ir viendo también esas dos líneas que son nuestros percentiles para ver qué jugadores han estado en cuanto a esfuerzos explosivos por encima de un percentil 80 o por debajo de un percentil 20, por ejemplo. También podemos ver otro tipo de cosas como un resumen de partido. Aquí tenemos también para cada posición, o para el resumen general, un poco cuáles son esas cargas, para tener esas referencias por posición y poder comparar a cada jugador con su propia posición, cuál es el promedio de la temporada, y tener estos cuadros de mando que para cada sesión simplemente vamos a tener que ir actualizando, y ya tenemos ese cuadro de mando creado. Por ejemplo, también para fichas individuales tenemos nuestro jugador, y otra vez con ese selector de métricas podríamos, por ejemplo, hacerlo para las desaceleraciones de alta intensidad, pues comparar a ese jugador con la media del equipo en partidos, en entrenamientos,
para ver este jugador en concreto es mediocentro, pues dónde está con respecto de la media de su posición, con respecto de la media del equipo, dónde se sitúa ese jugador dentro de su equipo, observando un ranking, también esa comparativa en cada microciclo, y también podemos incluso en tiempo real ir modificando nuestras referencias, que esto es algo fundamental también, pues tenemos todo ese desempeño, esa monitorización de la carga de los jugadores y podemos ver un poco cuál es en tiempo real, cuál era nuestra referencia esperada o cuál era el rango que esperábamos y cómo se ha realmente distribuido esa carga que teníamos planificada. Así que bueno, fundamentalmente lo principal, sobre todo a la hora de utilizarlo para el tema del rendimiento físico, es automatizar sobre todo y dedicar el tiempo, pues en vez de a crear estos análisis, que en este caso en Power BI solo hay que crearlos una vez y a partir de ahí ir actualizando semana a semana, automatizar todo ese proceso para poder dedicar realmente el tiempo a hacer análisis y optimizar el rendimiento de los jugadores. Otro de los usos muy comunes es si eres entrenador de porteros o si vas a analizar a los porteros o a tu propio portero o incluso al portero rival, es utilizando también pues, este tipo de mapas. Aquí tenemos tanto a nivel de equipo propio como a nivel de equipo rival. Entonces, pues, por ejemplo, podríamos ver cuáles son los jugadores del equipo rival que más situaciones de tiro generan, desde qué zonas del campo, en qué situaciones, ¿no? Si vienen de córner, de jugada regular, si vienen de saque de banda, y sobre todo desde qué zonas generan más peligro. Podemos ver esos patrones de juego, pues, por ejemplo, cuáles son las zonas de remate para que nuestros porteros estén preparados. Podemos utilizar también, por ejemplo, como decía, patrones de juego regular, incluso desde saques de banda, dónde se están generando esas situaciones, qué jugadores las están generando, y tratar de anticiparse un poco a lo que el equipo rival, los atacantes del equipo rival nos van a poder hacer para que el portero esté preparado en esas situaciones. También es muy común ver esos patrones de tiro en, por ejemplo, las tandas de penaltis. Podríamos tener esta visualización para equipo propio y equipo rival. Aquí, por ejemplo, podemos cambiar la visualización del equipo rival. Podríamos tener un filtro para analizar las situaciones de penalti, para analizar los penaltis de cada jugador, para preparar tandas de penaltis, que eso es una cosa cada vez más habitual, que incluso lo vemos en las retransmisiones, cuáles han sido las últimas zonas de disparo en los lanzamientos de penalti. Podríamos incluso analizar lo que ocurre antes del penalti, si el jugador tarda mucho tiempo, si tarda poco tiempo. Todo ese tipo de cosas se pueden preparar a nivel de portero, por supuesto, y se hace. Y, por ejemplo, también podemos tener esta visualización, que es un poco más general. La otra era más específica, donde veíamos cada tiro. Aquí podemos ver también esos agregados para ver un poco de manera más general dónde se producen esos lanzamientos. Y de nuevo, pues aquí podríamos, por ejemplo, filtrar los tiros de penalti. Pues aquí hay una clara orientación hacia la derecha en los lanzamientos, y también si queremos agregarlo por zonas un poco más específicas, podríamos hacerlo así y ya tendríamos 6 zonas y podríamos hacer un poco lo mismo. Y pues abajo a la derecha, por ejemplo, en este caso sería la zona más habitual. Podríamos aplicar esto también a jugadores en concreto y además si tuviéramos un registro mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, de toda la carrera de cada jugador, podríamos ver claramente cuáles son un poco las tendencias de tiro en situaciones concretas. Otro uso es el de la salud deportiva, que está muy relacionado con el de los preparadores físicos, y de hecho este tipo de cuadros de mando y de bases de datos los podemos relacionar directamente con los del preparador físico, porque siempre no va a ser lo mismo preparar una planificación de una sesión para un jugador que está lesionado, para un jugador que está en rehabilitación o que acaba de volver de una lesión, como para el resto de compañeros. Entonces aquí hay una relación muy grande y siempre tiene que haber contacto entre la parte de salud deportiva con los preparadores físicos. En este caso es una tabla sacada de Transfermarkt, pero como veis es una tabla sencilla en la que simplemente registramos la sesión, el tipo de lesión, dónde se produce, si en partido o entrenamiento, cuál es la fecha, cuál es más o menos la fecha esperada de vuelta a los entrenamientos, y bueno, pues a partir de ahí podemos ver un poco cuál es la severidad o la gravedad de la lesión. Por supuesto, esto siempre se puede añadir más información. Lo que quiero decir es que se puede replicar, aunque esto sea de Transfermarkt, por supuesto a equipos también de formación, de fútbol base o donde no tenemos acceso a proveedores. Y este es un poco el resumen, donde tenemos esa visualización del cuerpo, donde podemos ver, incluso filtrando aquí, pues qué jugadores tienen lesiones concretas. Podemos ver las lesiones de rodilla,
cuáles son los días para el return to play, para volver a los entrenamientos. Podríamos, en vez de filtrar de esta manera, podríamos filtrar, por ejemplo, todas las lesiones de Kingsley Coman. Aquí tenéis un ejemplo. Podríamos ir directamente aquí a los jugadores y, por ejemplo, si nos vamos a Ansu Fati, pues en este momento tenía esta lesión, lo podemos ver aquí claramente. Podemos filtrar todas las lesiones de un equipo concreto, por ejemplo, de esta forma. Y tenemos esa visualización tanto visual como con los números concretos y con la información concreta. Y por supuesto podríamos añadir información como cuál es el diagnóstico concreto, qué es lo que ha pasado, si ha sucedido eso en entrenamiento o en partido, cuáles son las lesiones más comunes dentro del equipo, en qué posiciones, si son más musculares o son lesiones óseas. Toda esa información se puede añadir y se puede crear ese cuadro de mando para tener tanto la parte más visual como la parte más informativa con todos esos datos que luego podemos, como he dicho antes, compartir con el equipo de preparadores físicos para tener en cuenta siempre en la planificación. El último caso de uso del día de hoy es el del periodismo deportivo. En este caso yo identifico un poco dos variantes. Por un lado, la del acceso y el manejo rápido de la información, y por otra parte la forma o la variante más visual para poder apoyar nuestros artículos, nuestras noticias y las publicaciones. En este primer caso, por ejemplo, más en cuanto relativo al acceso a la información y al manejo de la información, tenemos un cuadro de mando en el que, por ejemplo, podemos seleccionar diferentes métricas y pues con esas métricas, por ejemplo, progresiones al área, ya tenemos nuestro ranking. Podemos directamente en tiempo real y muy rápidamente filtrar, por ejemplo, solamente datos de la liga o datos de la Champions League y de la liga. Y como veis, tanto la tabla que tenemos aquí se nos va actualizando con respecto a esa métrica y los filtros que vamos aplicando, y además se nos va filtrando este árbol que tenemos aquí, donde pues podemos ver de un solo vistazo que tenemos 1420 progresiones, en la liga hay 853, 567 en la Champions, cuáles son los equipos con más número de progresiones. Si vamos pulsando en los equipos vamos viendo los jugadores que tienen un mayor número. Entonces esta información, por ejemplo, es fundamental para situaciones en las que tienes que crear un artículo y necesitas tener acceso y manejo de la información de manera rápida, aplicando diferentes contextos que apoyen un poco la noticia que estás escribiendo. También, por ejemplo, incluso para si estás narrando un partido en televisión, en radio, pues tienes acceso muy rápido a la información. Por ejemplo, si Vinicius Junior marcara un gol, pues tendríamos directamente aquí acceso, podríamos venirnos a el buscador de aquí, buscar todos los jugadores del Real Madrid y pues podrías dar esa información de cuál es el jugador con más goles en el equipo, en este caso las progresiones. Pero si nos vamos a los goles podemos ver esa información de los goleadores. Pues Karim Benzema sería el máximo goleador del equipo, Vinicius Junior sería el segundo en este caso si ha marcado un gol, pues con 8 goles, 7 más 1, ¿no? Entonces toda esa información la puedes filtrar de manera súper sencilla y puedes dar en tiempo real esa información a la gente que está viendo el partido. Y el segundo uso, como os decía, es esa parte más visual. En este caso, en el curso, pues hemos recreado la visualización de Opta, que la podéis ver en Twitter y en redes sociales, que utilizan este tipo de visualizaciones como a modo de resumen para apoyar también sus artículos. Y pues tenemos también otros ejemplos como el del expected goal acumulado a lo largo del partido, que nos resume un poco también la peligrosidad de un partido concreto, de cómo los equipos han ido generando más ocasiones a lo largo de los 90 minutos y cómo se han distribuido un poco los goles de ese partido concreto y cuáles han sido los expected goals acumulados, por ejemplo. Bueno, como extra os quería enseñar esta noticia de Marca que la ha escrito Miguel Ángel, que es uno de los alumnos de nuestro curso de Power BI aplicado al fútbol, y utilizaba este gráfico que os acabo de enseñar para representar los tiros en su noticia sobre el clásico entre Real Madrid y Barcelona, donde mostraba un poco todos esos tiros, la peligrosidad de los tiros y utilizaba esa visualización que enseñamos a hacer en el curso para apoyar un poco la noticia que daba en Marca. Ya has visto los casos de uso que tenemos en Power BI aplicado al fútbol para todos esos roles, da igual lo que seas, hay un montón de cosas que se pueden hacer. En el fútbol, a día de hoy, no hace falta tener proveedores de datos. Evidentemente, con proveedores de datos nos va a ayudar a tener más información, pero vais a poder utilizar datos desde muchas fuentes diferentes. Seis preparadores físicos, entrenadores, asistentes, entrenadores de porteros, analistas, da igual. Un montón de datos, un montón de ejemplos que habéis visto, un montón de casos donde los podéis aplicar, así que ahora es momento de aprender.
Realmente Power BI es una herramienta muy sencilla y si queréis tener más información, pues podéis acceder a nuestro curso Power BI 360 aplicado al fútbol. Os voy a dejar todos los detalles, pincháis y veis la información. Nos vemos, chao.